El tema 2.5 de la unidad 4 es la demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo. Bien, vamos a plantearnos la siguiente situación. Para demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, es necesario hacer una construcción paralela y utilizar propiedades de los ángulos entre paralelas que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo se va a mostrar a continuación? Veamos. Yo tengo este triángulo, el triángulo ABC, y quiero demostrar que la suma de estos ángulos internos es de 180. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a trazar sobre el lado AB, vamos a prolongarlo y vamos a decir que ahí pasa una recta M. Y por el vértice opuesto, que es C, voy a trazar una línea que sea paralela, ¿verdad? Que le voy a llamar N. Entonces resulta que los otros lados del triángulo, el AC y el BP, pues resulta que vienen a ser secantes, ¿verdad? De esas paralelas. Y que van a formar, pues, otros ángulos. Por ejemplo, va a formar aquí el ángulo P y aquí va a formar el ángulo Q. Una vez hecho esto, nos podemos fijar en lo siguiente. El ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q, todo este ángulo, como está sobre la misma línea que es punteada que hemos trazado, es de 180 grados, o sea, es un ángulo llano. Y el ángulo P va a ser igual, dice, al ángulo A. ¿Por qué el ángulo P va a ser igual al ángulo A? Porque estos ángulos son alternos internos entre las paralelas, alternos internos, y por lo tanto son iguales. También el ángulo Q con el ángulo B. Bien, este ángulo Q con el ángulo B son alternos internos, por lo tanto también son iguales. Entonces, sabiendo esto, resulta que A más B más C tiene que ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos de cualquier triángulo es de 180 grados. Entonces, si ya con esto estoy demostrando, miren, que la suma de estos tres ángulos es de 180. Pero como ya sabemos cuánto mide esto, ¿verdad? Cuánto mide el ángulo A, que decimos que vale lo mismo que el ángulo P. Y cuánto vale B, que vale lo mismo que el ángulo Q. Y si sumados estos tres hacen 180, en vez de P puedo escribir A y en vez de Q puedo escribir B. Y entonces de ahí resulta que A más B más C es 180 grados. Y ahí hemos demostrado que ciertamente la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Nos dice, llena los espacios en blanco y demuestra que la medida del ángulo externo del vértice B, o sea, este ángulo que está aquí, es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo ABC. Es decir, que es igual a la suma de estos dos lados. O sea, nos está diciendo que el ángulo CBD sería este, es igual a la suma del ángulo BCA con el ángulo CAB. Es decir, la suma de este ángulo con este ángulo debe ser igual a este que está acá. Entonces, aquí tenemos la solución. Resulta que el ángulo ABC más CBD es ¿de cuánto? Observemos el ABC, este ángulo ABC, y dice ABC, señalémoslo, sería ABC, estoy hablando de este ángulo, este es el ángulo ABC, sumado con el ángulo CBD, hacen 180 grados, miren. O sea, este con este miden 180 juntos. Estoy hablando de todo, ¿verdad? Miden 180 grados. ¿Por qué?
Porque son suplementarios. Recuerde que los ángulos suplementarios son los que sumados hacen 180 grados. Bien. Luego, ya que hemos establecido esta situación, resulta que la suma de los ángulos ABC, BCA, fíjese bien, ABC, es decir, voy a usar otro color para poder identificarlo. Estamos hablando del triángulo ABC, triángulo ABC, que sería voy a poner así, un moradito, el triángulo BCA, es decir, y el triángulo CAB, o sea, esto, suman 180 grados. ¿Por qué? Porque estos son los ángulos, ¿verdad?, internos del triángulo. Entonces yo le voy a poner acá en el espacio que es la suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos. Luego, si nos fijamos bien, el ángulo CBD, es decir, este ángulo, va a resultar de restarle a 180, que sería todo ¿verdad?, menos el ángulo ABC. Este valor es de 180, porque todo es de 180, menos el pedazo que está aquí dentro, ¿verdad?, menos el ángulo de dentro. ¿De acuerdo? Entonces de ahí va a resultar que el ángulo BCA, busquemos con otro color, el ángulo BCA, es decir, más el ángulo CAB, estos dos ángulos, resulta que esos dos ángulos vienen a resultar igual al ángulo CBA. Entonces decíamos, estos dos ángulos va a ser igual al ángulo CBD, es decir, este ángulo que está acá. Va a ser igual, la suma de estos dos es igual a este que está acá, al ángulo CBD. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo.